Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta. Me acabo de comer 2 tamalitos y un champurrado. ¿Los conocen? Bueno, aquí en México son de masa, pero están bien ricos. De repente me doy ese gustito. Y el champurrado es de chocolate, un atolito, muy rico. Bueno, pues recuerden, mi nombre es Gloria Pinete. Yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Ay, estaban bien sabrosos los tamales. Es que de repente hay que darnos nuestros gustitos, no todos los días, pero sí de repente. Bueno, aquí estamos leyendo Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie. En Facebook estoy leyendo Cómo liberarse con el perdón. Está muy padre. Estoy como Alik Bonils. Y en mi página de Ser Humano estoy leyendo Cartas para Claudia. Muy bueno, ¿eh? Hoy hablamos sobre la consecuencia de hacer el amor, que es el orgasmo. Está padrísimo. Bueno, es una carta muy pequeña, pero muy sustanciosa. Si gustan, es el ser con mayúscula, H mayúscula, humano minúscula, ahí lo pueden encontrar. Todo lo que leemos es de desarrollo humano, excepto el de Julio Verne. Bueno, pues seguimos. Ayer vimos cómo mantenernos jóvenes a través del descanso, ¿verdad? Hoy vamos a ver el capítulo 27, que dice: cómo eliminar el aburrimiento que causa fatiga, preocupación y resentimiento. ¡Wow! Va a estar muy interesante. Dice: una de las principales causas de la fatiga es el aburrimiento. Como ejemplo, pongamos el caso de Alicia, una mecanógrafa que vive en la calle de usted. Gracias. Alicia llegó a casa una noche completamente agotada. Parecía cansada, estaba cansada, tenía jaqueca, le dolía la espalda, estaba agotada, que quería irse a la cama sin cenar. Su madre le suplicó, se sentó a la mesa. En esto sonó el teléfono, el amigo preferido, una invitación para un baile. Los ojos le brillaron y el ánimo se levantó. La muchacha corrió arriba, se puso el vestido azul y bailó hasta las 3 de la madrugada. Y cuando llegó a casa no sentía el menor cansancio. En realidad estaba tan excitada que no podía dormirse. ¿Estaba Alicia verdaderamente cansada 8 horas antes cuando parecía tan agotada? Cierto que sí. Estaba agotada porque estaba aburrida de su trabajo, tal vez aburrida de la vida. Hay millones de Alicias y usted puede ser una de ellas. Ay. Es un hecho bien sabido que la actitud emocional tiene por lo general más que ver con la fatiga que con el ejercicio. Hace unos cuantos años, Joseph E. Barmack, doctor en filosofía, publicó en los archivos de psicología un informe sobre algunos de sus experimentos tendientes a demostrar cómo el aburrimiento produce cansancio. El doctor Barmack sometió a un grupo de alumnos a una serie de pruebas en que, según se había calculado, revelarían escaso interés. Resultado: los alumnos se sintieron cansados y amodorrados, se quejaron de jaqueca y tensión en los ojos, mostraron su irritación. ¿Era todo imaginación? No. Estos alumnos fueron sometidos después a pruebas de metabolismo. Estas pruebas mostraron que la presión sanguínea y el consumo de oxígeno disminuyen cuando una persona está aburrida y que todo el metabolismo se acelera en cuanto la misma persona revela interés y placer por su trabajo. Realmente nos cansamos cuando estamos haciendo algo interesante y excitante. Por ejemplo, recientemente tomé unas vacaciones en los montes canadienses que rodean el lago Louise. Pasé varios días pescando truchas en el arroyo Corral, abriéndome paso entre matas más altas que mi cabeza, tropezando con troncos caídos. Sin embargo, 8 horas diarias de esta tarea no me cansaba. ¿Por qué? Porque estaba exaltado, encantado. Tenía la sensación de haber realizado una gran hazaña. Había pescado 6 magníficas truchas. Pero supongamos que la pesca me hubiera aburrido. ¿Cómo me hubiera sentido entonces? Aquel durísimo trabajo a más de 2000 metros de altitud me hubiera agotado por completo. Aún en actividades tan intensas como el montañismo, el tedio puede cansarnos mucho más que el duro trabajo que hay que realizar. Por ejemplo, el señor S. H. Kingman, presidente de una institución bancaria
de Minneapolis, me contó un incidente que es una perfecta ilustración de este acerto. En julio de 1943, el gobierno canadiense pidió al Club Alpino de Canadá que proporcionara guías para adiestrar a los cazadores del Príncipe de Gales en el escalonamiento de las montañas. El señor Kingman fue uno de los guías elegidos para adiestrar a estos soldados. Me contó cómo él y otros guías hombres entre los 40, 42 y 59 años de edad condujeron a los jóvenes combatientes por los glaciares y campos de nieve y a lo alto de un farallón de 15 metros de altura, donde había que trepar con cuerdas y sin otros apoyos que insignificantes resaltos agarraderos. Subieron al pico Mitchell, al pico Vicepresidente y a otras innominadas cumbres del valle del Little Yoho, en las montañas rocosas canadienses. Después de 15 horas de montañismo, estos jóvenes, que estaban en excelentes condiciones, acababan de terminar un curso de 6 semanas en un duro adiestramiento de comando, revelaban el más completo agotamiento. ¿Es que esta fatiga era causada por la utilización de músculos que no habían sido endurecidos en el adiestramiento de comando? Quien haya presenciado alguna vez este adiestramiento considerará ridícula la pregunta. No, estaban tan agotados porque les aburría aquel montañismo. El cansancio era tan grande que algunos se echaban a dormir sin esperar a comer. Pero los guías, hombres que duplicaban y triplicaban a los soldados en edad, ¿estaban cansados? Sí, pero no agotados. Los guías comían y continuaban levantados durante horas y en amena charla acerca de las experiencias del día. No estaban agotados porque estaban interesados. Cuando el doctor Edward Thornhill de Columbia realizaba experimentos sobre la fatiga, hacía que varios jóvenes se mantuvieran despiertos durante casi una semana, manteniéndolos siempre interesados. Se dice que al cabo de una intensa investigación, Thorndike afirmó: el aburrimiento es la única causa real de la disminución del trabajo. Si es usted un trabajador mental, rara vez le cansará la cantidad de trabajo que realice. Puede cansarse por la cantidad de trabajo que no realice. Por ejemplo, recuerde el día de la última semana en que fue usted constantemente interrumpido. Las cartas quedaron sin contestar. Hubo que anular tales o cuales entrevistas. Surgieron dificultades en varios sitios. Todo anduvo mal. Usted no realizó nada y llegó a casa agotado y con la cabeza que parecía estallar. Al día siguiente todo marchó sobre ruedas en la oficina. Usted realizó 40 veces más cosas que el día anterior. Usted volvió a su casa tan fresco como una blanca gardenia. Usted ha tenido esta experiencia y yo también. ¿Qué lección se puede aprender aquí? Esta. Nuestra fatiga tiene frecuentemente por causa no nuestro trabajo, sino la preocupación, la frustración y el resentimiento. Mientras escribí este capítulo fui a ver a una reposición del Showboat, la deliciosa comedia musical de Jerome Kern. El capitán Andy, el comandante del Cotton Blossom, dice en uno de sus incisos filosóficos: personas con suerte son las que tienen que hacer las cosas que les gusta hacer. Estas personas tienen suerte porque tienen más energía, más alegría, menos preocupación y menos fatiga. Donde esté tu interés, allí estará también tu energía. Caminar 10 cuadras con una esposa regañona puede ser más cansado que caminar 20 kilómetros con una novia adorable. Oh, eso me sonó muy... ¿Y qué? ¿Qué cabe hacer con esto? Bien, he aquí lo que hizo con esto una mecanógrafa que trabajaba en una compañía petrolífera de Tulsa, Oklahoma. Tenía que realizar varios días por mes una de las tareas más aburridas que es posible imaginar: llenar formularios de arriendo con inclusión de cifras y estadísticas. Era una tarea tan aburrida que la joven decidió en propia defensa hacerla interesante. ¿Cómo? Estableció una competencia diaria consigo misma. Contaba el número de formularios que había llenado por la mañana y trataba de superar la marca por la tarde. Contaba el total de cada día y trataba de superarlo al día siguiente. Resultado, pronto estuvo en condiciones de llenar más formularios que todas las demás mecanógrafas de la sección. ¿Y a dónde la llevó esto? ¿A las alabanzas? No,
Al agradecimiento no, al ascenso no, al aumento de sueldo no, pero le ayudó a impedir la fatiga que provoca el aburrimiento. Le procuró un estimulante mental. Como había hecho todo lo posible para convertir en interesante una tarea aburrida, tenía más energía, más celo y disfrutaba mucho más de sus horas de ocio. Sé que este relato es verídico porque resulta que me casé con esta joven. He aquí la historia de otra mecanógrafa que encontró que valía la pena actuar como si su trabajo fuera interesante. Solía luchar con su trabajo, pero ya no lo hace. Se llama Bali G. Golden y es de Elmhurst, Illinois. He aquí su relato según me lo escribió. Hay 4 mecanógrafas en mi oficina y cada una de nosotras tiene que tomar las cartas de varios hombres. De cuando en cuando nos armamos un lío en esta tarea, y en una ocasión cuando un subjefe de sección insistió en que debía rehacer una carta, me sublevé. Traté de convencerlo de que la carta podía ser corregida sin ser rehecha, pero él me replicó que, si no rehacía la carta, ya encontraría quien lo hiciera. Yo estaba fuera de mí, pero al comenzar a rehacer la carta me dije que serían muchas las personas que disfrutarían con esta oportunidad de hacer el trabajo que yo estaba haciendo. Me dije también que me pagaban un sueldo para hacer precisamente lo que estaba haciendo. Empecé a sentirme mejor. De pronto decidí hacer el trabajo como si verdaderamente disfrutara de él, a pesar de que lo despreciara. E hice así este importante descubrimiento. Hacer el trabajo como si verdaderamente se disfrutara con él permite cierto disfrute. También he averiguado que puedo trabajar más deprisa si disfruto con mi trabajo. Tal es la razón de que muy rara vez tenga ahora que trabajar fuera de las horas ordinarias. Esta nueva actitud mía me conquistó la reputación de buena trabajadora. Y cuando uno de los jefes de sección necesitó una secretaria particular, me eligió a mí para el puesto. Porque según dijo, yo siempre estaba dispuesta a hacer sin gruñir cualquier trabajo extraordinario. Este asunto del poder de una nueva actitud mental ha sido para mí un gran descubrimiento. Ha obrado maravillas. Bali Golden utilizó la milagrosa filosofía del profesor Hans Weininger. Actúe como si. Si su trabajo le interesara y esta actuación tenderá a creerle un interés real, también tenderá a disminuir su fatiga, sus tensiones y sus preocupaciones. Hace unos cuantos años, Harlan H. Howard tomó una decisión que cambió su vida por completo. Decidió hacer interesante una tarea tediosa, y su tarea era verdaderamente tediosa: lavar platos, fregar mostradores, eliminar todo rastro de los helados en la cantina de la escuela de segunda enseñanza, mientras los demás chicos jugaban al fútbol o bromeaban con las chicas. Harlan Howard desdeñaba su trabajo, pero como tenía que hacerlo, decidió estudiar el helado, cómo se hacía, qué ingredientes se utilizaban, por qué unos helados eran mejores que otros. Estudió la química del helado y se convirtió en la lumbrera de la clase de química de la escuela. Se interesó tanto en la química de la alimentación que ingresó en el Colegio del Estado de Massachusetts y se destacó en el campo de la tecnología alimentaria. Cuando la Bolsa de Cacao de Nueva York ofreció un premio de $100 para el mejor estudio sobre los usos del cacao y el chocolate, un premio al que podían aspirar todos los estudiantes universitarios, ¿saben ustedes quién lo ganó? Acertaron, fue Harlan Howard. Cuando se vio en dificultades para encontrar trabajo, Harlan Howard abrió un laboratorio privado en el sótano de su casa en Amherst, Massachusetts. Poco después se aprobó una ley. Era obligatorio contar el número de bacterias de la leche. Harlan H. Howard estaba muy pronto contando las bacterias para 14 compañías lecheras de hámster y tuvo que contratar a 2 ayudantes. ¿Dónde estará dentro de 25 años Harlan H. Howard? Bien, los hombres que ahora dirigen el negocio en la química de la alimentación se habrán retirado o habrán fallecido para entonces, y sus puestos serán ocupados por los jóvenes que ahora irradian iniciativas y entusiasmo. Dentro de 25 años, Harlan H. Howard será probablemente una de las principales figuras de su profesión, mientras que algunos de sus compañeros de clase o los que solía servir helados
Estarán amargados, sin empleo, echando la culpa al gobierno y lamentándose de no haber tenido nunca una oportunidad. Cabe que Harlan A. Howard no hubiera tenido tampoco nunca una oportunidad si no hubiese tomado la de hacerse interesante una tarea aburrida. ¿Qué tal? Aquí nos vamos a quedar. No, ya falta poquito. Hace años hubo otro joven que se aburría con su trabajo de permanecer junto a un torno, produciendo pernos en una fábrica. Se llamaba Sam. Quería dejar su colocación, pero temía no encontrar otra. Como tenía que hacer este tedioso trabajo, Sam decidió hacerlo interesante. Disputó una carrera con el mecánico que operaba una máquina a su lado. Uno de ellos tenía que alisar sus superficies en una máquina y el otro tenía que dar a los pernos su diámetro exacto. Cambiaban de máquinas de cuando en cuando y verificaban quién conseguía fabricar más pernos. El capataz, impresionado por la rapidez y la precisión de Sam, pronto dio a este un puesto mejor. Fue el comienzo de toda una serie de ascensos. 30 años después, Samuel Bauklin, era presidente de la fábrica de locomotoras Baldwin. Pero pudo no haber pasado de mecánico en toda su vida si no hubiera decidido hacer interesante su aburrido trabajo. H.B. Kaltenborn, el famoso analista de noticias de radio, me explicó en una ocasión cómo hizo interesante una tarea tediosa. Cuando tenía 22 años, cruzó el Atlántico en un barco para ganado como mozo al cuidado de los animales. Después de recorrer Inglaterra en bicicleta, llegó a París hambriento y sin un centavo. Empeñó su máquina fotográfica por $5 y mediante un aviso puso una edición de París del diario de New York Herald. Obtuvo un puesto de vendedor de aparatos estereoscópicos. Si usted ha cumplido ya los 40 años, recordará aquellos antiguos estereoscopios que poníamos ante nuestros ojos para contemplar dos imágenes exactamente iguales. Al mirar sucedía un milagro. Las dos lentes del estereoscopio transformaban las dos imágenes en una sola con el efecto de una tercera dimensión. Veíamos la distancia, obteníamos una asombrosa sensación de perspectiva. Bien, como iba diciendo, Kaltenborn comenzó a vender estos aparatos de puerta en puerta en París y no sabía francés, pero ganó $500 de comisiones en aquel año y se convirtió en uno de los vendedores de Francia mejor pagados. H.B. Kaltenborn me dijo que esta experiencia desarrolló en él las cualidades que conducen al triunfo más que cualquier año de estudios en Harvard. Confianza. ¿Confianza? Me afirmó que después de aquella experiencia se consideró capaz de vender las actas del Congreso norteamericano a las amas de casa francesas. Esta experiencia le procuró también un íntimo conocimiento de la vida francesa, lo que sirvió después mucho para interpretar ante el micrófono los acontecimientos europeos. ¿Cómo se las arregló para convertirse en un vendedor ignorando el francés? Bien, pidió a su patrón que le escribiera lo que tenía que decir en perfecto francés y se lo aprendió de memoria. Llamaba a una puerta y salía el ama de casa. Kaltenborn comenzaba a recitar de memoria con un acento tan espantoso que resultaba cómico. Mostraba al ama de casa las imágenes y cuando se le hacía alguna pregunta se limitaba a encogerse de hombros y decir un yanqui, un yanqui. Se quitaba el sombrero y enseñaba la copia en perfecto francés de lo que tenía que decir pegada al forro. El ama de casa se echaba a reír, él también, y ya había así ocasión para enseñar más imágenes. Cuando H.B. Kaltenborn me contó todo esto, confesó que su trabajo había sido cualquier cosa menos fácil. Me dijo que solo una cualidad le permitió seguir adelante, su determinación de hacer interesante el trabajo. Todas las mañanas antes de salir a casa se miraba al espejo y se decía unas cuantas palabras de ánimo. Kaltenborn, tienes que hacer esto si quieres comer. Y como tienes que hacerlo, ¿por qué no la pasas bien mientras lo haces? ¿Por qué no te imaginas que cada vez que llamas a una puerta eres un actor entre candilejas y ya hay un público que te está mirando? Al fin y al cabo, lo que estás haciendo es tan divertido como cualquier cosa de la escena. ¿Por qué no pones celo y entusiasmo en el asunto? El señor Kaltenborn me dijo que estas charlas diarias ante el espejo le ayudaron a transformar una tarea que había odiado y temido
en una aventura que le agradaba y le resultaba muy provechosa. Cuando pregunté al señor Carterburg si tenía algún consejo que dar a los jóvenes norteamericanos con deseos de triunfar, dijo: sí, lucha contigo mismo cada mañana. Hablamos mucho acerca de la importancia del ejercicio físico para despertarnos del medio sueño en que tantos nos desenvolvemos, pero necesitamos todavía más algún ejercicio mental y espiritual que nos impulse cada mañana a la acción. Háblate a ti mismo con palabras de ánimo todos los días. ¿Es que hablarnos así es tonto, superficial, infantil? No, es por el contrario, la misma existencia de una sólida psicología. Nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Estas palabras son tan ciertas hoy como hace 18 siglos, cuando fueron escritas por primera vez por Marco Aurelio en sus Meditaciones. Nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Hablándose a sí mismo a todas horas, usted puede orientarse a tener pensamientos de coraje y felicidad, pensamientos de vigor y paz. Hablándose a sí mismo de las cosas que debe agradecer, puede usted llenar su espíritu de pensamientos que encumbran y cantan. Al tener los pensamientos acertados, usted puede hacer cualquier tarea menos desagradable. Su patrón quiere que usted se interese en un trabajo porque requiere hacer más dinero, pero olvidémonos de lo que el patrón quiere. Pensemos únicamente en lo que puede beneficiarnos el interés en nuestro trabajo. Recordemos que podemos duplicar la felicidad de nuestra vida, pues empleamos en el trabajo la mitad de nuestras horas de vigilia, y si no hallamos la felicidad en el trabajo, es posible que no la encontremos nunca en ninguna parte. Recordemos que, interesándonos en nuestra tarea, eliminaremos nuestras preocupaciones y, a la larga, obtendremos probables ascensos y aumentos de sueldo. Y aunque esto no suceda, reduciremos nuestro cansancio a un mínimo y disfrutaremos más de nuestras horas de ocio. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Fíjense que esto me recuerda mucho lo que hoy en día se llama la programación neurolingüística. En la programación neurolingüística es de programarnos todos los días con una buena actitud, con una actitud mental, ¿verdad? Antes lo llamaban así, como que hacer las repeticiones y eso, ¿no? Pero realmente hoy en día se le llama programación neurolingüística, el trabajar con la mente, el estar haciéndonos repeticiones constantes de yo puedo, de yo quiero, de yo bla, bla, bla. Eso me gusta muchísimo. Pero aquí, fíjense, yo siempre recomiendo, en mis pláticas que doy, siempre recomiendo que busquemos un sentido de vida. Y que busquemos hacer lo que nos apasiona hacer. Siempre pongo de ejemplo a los músicos. Los músicos se pierden, están tocando la guitarra y se pierden. ¿Y qué creen? Les pagan por perderse por disfrutar. Y yo creo que todos deberíamos de hacer lo mismo, ¿no? Todos deberíamos de disfrutar y que nos paguen por eso, ¿no? Al menos yo trato de hacer siempre lo que me gusta, pero a veces hay cosas que no nos gustan. Bueno, pues aquí nos ha dado una fórmula, porque hay veces que estamos en trabajos que no nos gustan, pero que tenemos que pasar ese proceso. Pues ¿por qué no hacerlo interesante? ¿Por qué no hacerlo divertido? ¿Por qué no retarnos a nosotros mismos y lograr y llenarnos de energía? Porque ya ven que dice aquí que al aburrimiento crea cansancio, crea agotamiento. Entonces hay que tratar de evitar, más bien hay que tratar de estar felices, de cambiar nuestra actitud, y todo depende de lo que nos digamos cada día nosotros. Y de lo que preferimos. Ay, perdón, se me fue la tos. Se me fue la tos, perdón. Lo que nosotros necesitamos de verdad es levantarnos temprano y empezar a cambiar nuestra actitud. Empezar a cambiarla, porque si no la cambiamos, vamos a seguir en ese trabajo aburrido,
Pero si nos levantamos en la mañana y decimos hoy va a ser un gran día y trabajamos en nuestra programación, todos los días hablándonos al espejo, vamos a mejorar. Inevitablemente vamos a mejorar. ¿Y qué creen? Vamos a, de alguna manera vamos a llamar la atención porque siempre alguien nos está observando y alguien nos va a jalar, y nos va a ofrecer un mejor trabajo, un ascenso o algo diferente. Porque ya vieron que todo lo que hacían aquí ellos siempre les redituaba, ¿sí? Así que, bueno, pues si tienen un trabajo aburrido, yo les recomiendo que en la tarde se busquen algo padrísimo que hacer, una pasión, algo que los motive, que los llene de energía. Pero si tienen un trabajo aburrido y de todos modos lo tienen que hacer, pues busquen la manera de encontrarle lo divertido o de hacerlo divertido para que sientan esa energía, para que sientan esa alegría. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo que me regalen un poquito de tiempo. Y si tienen ganas, pues regálenme un like. Si no, pues no me lo regalen. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.